Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es una nueva emisión en Ruta Auténtica. Bienvenidos a todos, a las personas que no saben qué es Ruta Auténtica. Ruta Auténtica es un canal de YouTube que se abre con el propósito de hablar principalmente de lógica global convergente, lógica gravitatoria y conceptual. Estamos una serie de compañeros que han sido invitados a compartirnos cómo ha sido su proceso, qué cosas han descubierto de su propia vida y su propia experiencia junto a la LGC desde el año 2013. Y hay muchas personas que ya 2021, 2022, a mí eso me sorprende, que empiezan a resonar con la LGC. Y bueno, este es un espacio para hablar acerca de nuestros propios procesos. Bienvenida, Ruth, por segunda vez a Ruta Auténtica. ¿Cómo estás? Bien hallada, Sandra. Muchísimas gracias por esta segunda oportunidad. La verdad que muy contenta de repetir. Nunca había estado tan contenta de repetir algo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado una segunda invitación. Ruth Morantilla Sanz. Esos son mis apellidos, eso es, Moratilla Sanz. Bueno, con ese acento súper lindo que tienes, bueno, se escucha más bonito en tu voz que en la mía. Sí, sí, una ventanita a la gallegada, ¿no? Que dicen acá en Argentina. Sí, 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 sí. Bueno, en la primera emisión lo que hicimos fue ralentizar un poquito lo que ha sido el proceso de LGC en la vida de Ruth y nos quedó pendiente pues ya hablar propiamente de lo que Ruth hace en el día a día a nivel profesional, a nivel laboral y pues me gustaría que el día de hoy pudiésemos ralentizar un poquito cómo ha sido la experiencia de Ruth con el conocimiento que está integrando todos los días porque este es un trabajo diario lo de la LGC, integrarlo a algo pues ya cotidiano, laboral, ¿no? Donde trabajamos con personas que no saben nada, nada de LGC, donde el punto de interés no está ahí. ¿Cómo haces tú para integrar eso impersonal dentro de lo personal de cada persona? Sí, la LGC, aunque parezca que no toca todos los ámbitos y el laboral para mí fue, en el personal también, pero el laboral fue muy evidente porque bueno, yo venía como en una ruta como medio New Age, ¿no? Entonces, como incorporando novedades, ¿no? En aquel momento yo me acuerdo que fue después de mi primera maternidad que empiezo como a tener una pregunta hacia la vía terapéutica. Siempre había querido ser médico y bueno, nada, fui por otros derroteros para llegar al mismo lugar. Y una de las cosas que principalmente la LGC hizo en mi área laboral fue desmantelar cosas que no encontraba yo mucho fundamento. Bueno, pues uno pasa por un montón de lugares, ¿no? Empieza con flores de Bach y ahí se Ujú. abre como un gran abanico. Me capacité en bastantes cosas, ¿no? Pasé por registros acásicos. Bueno, nada, un paquete muy rico de cosas que después, en mi caso personal, no les encontré mucha utilidad. Esa fue la verdad. Y ya en un momento determinado hago una formación de lo que es una técnica de kinesiología avanzada que se llama, trabajamos con la fascia deltoidea. Nosotros, simplemente por el hecho de ser mamíferos, tenemos un músculo que se llama deltoides a la altura del trapecio, que es interdimensional. Está interconectado con los huesos, los músculos y el sistema nervioso y se hace una técnica de precisión donde el músculo hace un movimiento determinado cuando detecta que la persona está en estrés con eso. Es como que encuentra una contradicción entre lo que contamos y hace conexiones en cómo la persona siente que pierde la integridad ahí con esa contradicción que se cuenta. Entonces, bueno, ahora yo sé esto. En aquel momento era como más holístico, entraba dentro de un concepto muy holístico y yo me fui como quitando de algunos lugares, bueno, porque a mí realmente no me fundamentaban y me fui como al área más técnica, analicé la técnica que yo desarrollaba, me fui muy al hueso. Y ahí la LGC entra y la máxima aplicación que yo encontré fue la calendaria. La calendaria aplicada a la persona en el ver cómo desde su propia percepción gestiona la realidad, la percibe, la procesa, cómo se mueve en ese pequeño cuadrito que tenemos cada uno de mirada,
bueno, para mí fue muy... Lo aplico de manera técnica, pero es más personal, o sea, es más una información mía íntima, porque no todo el mundo viene sabiendo LGC, ¿no? Entonces a Claro, mí sí, claro, me da como una ubicación técnica para saber desde dónde yo puedo hablar a la persona. Y después la técnica se fue como construyendo, o nos fuimos construyendo ella y yo, hasta que logramos algo que hoy se llama mapeo cerebral, ¿no? Yo lo que observo es de qué se entera el cuerpo, que la psicología no, y cómo llevamos eso a una construcción en el contexto, ¿no? Cómo aplica eso en el contexto y bueno, en base a las percepciones que tenemos más o menos distorsionadas de nosotros mismos, cómo podemos dar aporte. Está un poco mechado con otras cosas, con decodificación biológica, con nueva medicina germánica. Dentro de la técnica hay herramientas que lo primero que me dicen es cómo está la persona espaciotemporalmente disponible, pues si entiende que la derecha es su derecha, la izquierda, cómo bien. entiende el arriba, el abajo, el atrás, adelante, si Mm, sirve, o sea, si se acata comandas básicas de convivencia. Poner en primera instancia lo que ves es cómo está el equipo. Venimos con el vehículo y cómo estamos. A través de la dialéctica, yo lo que observo es en el lenguaje mucho que está codificado como una interpretación que hacemos propia de la realidad y después vamos trabajando en función de si esa persona lo vive con dolor, si ha establecido un hábito de comportamiento que en un momento le venía bien porque tenía que ponerle, el ego es funcional, ¿no? Entonces, bueno, ha sido funcional hasta este momento y ahora llega el momento de un cambio, tienes que proponer un cambio en tu vida y ver que ese cambio que tienes adelante para dar o ese paso que tienes para dar no es una amenaza, es un desafío. ¿Con qué habilidades cuentas y cuáles son tus recursos personales? Siempre hablamos desde la estructura psicológica de la persona. Cuando hablo yo de mapeo cerebral, yo lo que observo es que tiene en su archivo de memoria, qué es la historia que se cuenta y qué hay más allá de la historia que te contar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes venir a consulta y decir, bueno, pues yo quiero trabajar la relación en mi trabajo, ¿no? Pero la persona tiene que atender con prioridad algo que sucedió en su etapa más primaria, ¿no? Donde establecemos relaciones pues, con nuestro padre, con nuestra madre, que son las primeras relaciones que nosotros vamos a empezar a interpretar y bueno, ahí se va mechando un poco, mira, esto es una interpretación propia, quizás a lo mejor si le damos un cuadro, ver, porque desde la decodificación se puede ver muchas cosas, inhibiciones, impedimentos, autoimpedimentos. Si yo realmente tenía una respuesta para dar y en aquel momento no estaba lo suficientemente maduro para dar esa respuesta, pues esto es muy importante. Cuando nosotros no damos una respuesta a una cuestión determinada, se nos levanta un conflicto. Claro, entramos en conflicto con nosotros mismos porque querríamos hacer algo, pero por alguna razón no nos sentimos capacitados. Y eso queda como a la espera. Después en el tiempo va a venir una situación parecida, si no igual, que te va a decir, ¿y hoy cómo estás con esa respuesta que no diste en aquel momento? ¿Estás más maduro, menos maduro? Entonces, bueno, se va trabajando que la persona pueda levantar, levantar la mentalidad o madurar esa membrana ahí donde no pudo dar una respuesta, pero simplemente porque el cerebro no estaba maduro. No es, no es porque no somos capaces, es porque no nos damos el tiempo y bueno, nada, desde las construcciones sociales también tenemos como muchos sistemas de creencias que nos dicen cómo tienen que ser las cosas según un colectivo, pero bueno, también somos diversos, cada uno es genuino como es, mira la vida desde su propio prisma y le pone tonalidades distintas, ¿no? Uno puede haber mirado la misma escena, o sea, tú y yo podemos estar mirando una escena aparentemente conflictiva con distintas tonalidades y vos te lo vas a llevar a tu vida familiar y otro se lo va a llevar a su vida laboral. Depende cada uno donde ponga el trauma. Cada uno puede
percibir una circunstancia o un evento de manera muy distinta, con distintas tonalidades. Las tonalidades nosotros las llamamos, o yo desde la técnica como la trabajo, es cómo estás mirando lo que pasa. Lo estás mirando con culpa, con vergüenza, te sentís impotente, puede afectar a la movilidad, la persona siente que no puede moverse, que queda paralizado. Bueno, nada, son procesos que hace el cerebro donde nos deja como en una observación, nos deja en una instancia de obsérvalo más despacio para que puedas dar una respuesta adecuada y sobre todo no es adecuada al contexto, es poder apropiarse de la respuesta. Si Bien, yo me apropio de la respuesta, me apropio de las repercusiones que pueda bien. tener esa respuesta. Entonces nos hace como tener mucho más autoconciencia, participación tenemos en el conflicto. Tú hablas de algo súper importante que es apropiarse de la respuesta. No sé, se me ocurre que de pronto tengo algún inconveniente con algún compañero o con mi jefe. Entonces hay que ver, bueno, el conflicto de autoridad, el conflicto de valoración, el conflicto, qué tipo de conflicto es y qué tanto yo estoy dispuesta a asumir que la respuesta que está emergiendo de mí es desvalorización, falta de poder, impotencia y yo quedarme bien con eso como respuesta el día de hoy. Esa es la respuesta que está emergiendo de mí. ¿Qué tanto estoy dispuesto a aceptar eso como la respuesta del día de hoy? ¿Qué tanto estoy dispuesta a dejar que yo coopere con la realidad para no interferir a la realidad, para permitir que las situaciones se vayan desarrollando y yo simplemente me vaya enterando? Entonces, en Eso es. LGC, las herramientas que tenemos nosotros en este momento son los calendarios, calendaria, estar atento a la fecha. Pero yo sé que socialmente es muy complicado uno decirle a las personas que estas cosas son importantes, que un Sí. calendario es importante en el desarrollo de nuestros acontecimientos, que un calendario es mucho más de lo que nos han contado y para lo que nosotros lo hemos utilizado. Yo desde mapeo cerebral hago todo eso, o sea, saco a la persona de la etiqueta que trae. A veces es muy fácil identificarla porque viene con un diagnóstico médico, por ejemplo. Claro, Entonces, una etiqueta muy visible es un diagnóstico médico. Entonces, nada. Luego también ver a qué asocia, qué asociaciones tiene esa persona a ese diagnóstico médico, porque puede ser un montón, un montón. O sea, podríamos hablar ampliamente de esto y sacarla de esa cajita, ¿no? Irla sacando de esa caja que se ha construido, que bueno, nosotros, yo digo, mira, esta camiseta te ha venido muy bien hasta ahora, pero es como quererte poner la camiseta de cuando tenías 15 años y ya te queda pequeña. Bueno, pues hay que actualizarla. A veces te quedó muy grande o te quedó muy pequeña y eso que ahora te estrecha, ya te molesta y de repente uno siente como que, como dicen los gitanos, ¿no? Que te quieres romper la camisa, ¿no? Hay que romperse la camisa. No es romperse la camisa, es que se te está acabando el elástico ahí. O sea, ya claro. está. Ya no va a ceder más, no va a dar más de sí, es lo que es. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer lo que nosotros llamamos una mudanza indicador? ¿Quieres mudarte? Un poco más mudar la piel, podríamos, no es disfrazarnos o mimetizarnos con el ambiente, es realmente sacar esas capas, que bueno, tú miras un celular y te dice su almacenamiento está lleno. Bueno, con el archivo de memoria, en el archivo de memoria nuestro hacemos lo mismo, hay un montón de cosas que hay que Claro, actualizar, no nos sirven, dejamos lo que sí, porque ahí es donde está el estatus gravitatorio, todas esas nociones que yo sentí que realmente eran valiosas para mí, para permanecer vivo al instante siguiente, que es al fin y al cabo lo único que le interesa a tu biología. Obtener las métricas necesarias para que vos estés, bueno, es una palabra que por ahí no nos gusta, pero más apto y más capacitado para los momentos evolutivos que van viniendo claro. cada día. Son actualizaciones al fin y al cabo. Yo me baso un poco más en la escucha, en lo que la persona tiene para decir. Muchas veces pasa por poner una escucha activa y en la escucha a veces nos sentimos juzgados. Entonces eso también hace que hagamos muchas retracciones por esas etiquetas, ¿no?
porque la Claro, mirada de otro o la propia mirada que yo tengo hacia esto que estoy viviendo, que me estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Porque trabajamos la relación con uno mismo, la relación con otros y la relación con el entorno. Y a mí LGC lo primero que me hizo cuestionarme es en quién yo estaba referenciada cuando trabajaba en un área terapéutica con otra persona. Por eso se fueron lo que yo llamo, ¿no? Limpiar paja de trigo. Se claro. fueron un montón de cosas que a mí personalmente me hacen ruido. No llamo a puertas donde no encuentro fundamentación porque, porque no tiene base. O sea, si no, yo no me puedo apoyar con firmeza en algo, pero no porque sea científico, ¿eh? Uno Ujú. como que va apoyándose en sus propios cimientos porque lo ha construido con mucha cautela. Yo he tenido que ser también muy prudente en no de- en hacer un intercambio terapéutico donde a veces simplemente es que la persona haga una descarga emocional y aliviane esa presión que le genera y después sí, se ponen herramientas técnicas, o sea, hay un montón de herramientas para volver a traer a la persona a la noción de verticalidad, porque Sí, es así. O sea, todo esto sí, que me contaste, sí que lo abriste, es como abrir un libro, pero al final tenemos que volver a la verticalidad, ¿no? Nosotros somos sí. una especie que se para sobre sus propios pies a nivel evolutivo, no necesita gatear a cuatro patas, o sea, hay instancias de membranas de supervivencia que han madurado mucho y se lo lleva mucho a esa persona a que pueda estar actualizado en su momento presente y sobre todo, primero que esté coherente y después que conquiste la estabilidad que a uno le falta a veces, ¿no? Yo siempre voy como, bueno, ¿qué es lo más que vos puedas estar estable ya es un montón? Recuperar la verticalidad, recuperar la estabilidad dentro de todos los momentos que han sido súper complicados, algunos muy complicados en mi vida, que los agradezco infinitamente haber tenido la LGC, por el marco tan grande y tan contenedor que me ha dado en esos tránsitos que no dejan de ser difíciles, que no deja uno de llorar, que no deja no, o sea, no deja de Claro, dolerle, ¿no? Que no piensa la gente que es que ya con la LGC tú vas así como Heidi por el Prado. No, 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 no va por, no, olvídate, no va por ese creo que lado. no. Sí, al contrario, yo creo que la LGC nos habilita de alguna manera a ir más profundo en ciertas cosas que uno como que, no sé si voluntariamente iría a ciertas experiencias, a tener ciertas dificultades que uno diga voluntariamente me voy para hacia esa experiencia, no sé, y lo dejo ahí, no, no lo sé, pero han sucedido cosas en mi vida que han superado mi imaginación, ¿sí? Sí, Y donde yo sé que esas cosas difíciles es porque nosotros socialmente y psicológicamente no tenemos asumido una cantidad de parámetros que la LGC nos educa, nos enseña, nos instruye, pero si uno lo dice en la sociedad, eso es una estupidez. Por ejemplo, que yo tenga claro el arriba y el abajo, que yo tenga claro cuál es mi izquierda, cuál es mi derecha, que yo tenga conciencia de eso, que yo tenga conciencia que habito un espacio y que ese espacio tanto es concreto como es abstracto. ¿Qué tiene que ver eso abstracto en mi vida? ¿Qué tiene que ver eso que yo no veo con lo que sí veo? Una cantidad de cosas que viéndolas técnicamente y lógicamente, cuando hablamos de lógica, es esto, o sea, hay una lógica detrás de que tú puedas diferenciar el izquierdo del derecho. Hay una lógica, hay algo en conciencia, hay una movilización de la conciencia tuya de decir, esta es la izquierda. Ahora, yo puedo decirlo como un loro. Sí, yo sé cuál es la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Esta, y estar dormido. Ah, yo sé cuál es la derecha. Y dice, ah, sí, esta. Porque el cuerpo tiene memoria. Y yo no sé si a ti te ha sí, pasado con el tema de las contraseñas, que si a ti te preguntan la no, contraseña, no la sí, sé, sí, sí. no la Hace sé. 5 minutos me acabo de pasar. Bien. ¿Y qué pasa? Coloco los dedos en el teclado y mi biología sí se acuerda. Una de las cosas que a mí me dio también capacitarme,
desde otros lugares y entender que la LGC hoy para mí es un Sí, recurso aplicado a mi vida, ¿no? sí, Entonces, también me dio muchas nociones que pasamos por alto, efectivamente, esto que tú estás diciendo. Y el cerebro sabe dónde coloca cada cosa. Sí, tenemos poca tolerancia a la falta. Esto, exactamente. tenemos muy poca tolerancia a la falta y sobre todo a la falta del otro. Y No a la falla, toleramos, sí, a la bueno, falta y falla. sí, la falla quizás es algo más estructural. Sí, Eh, una falta se puede actualizar, la falta se actualiza, pero sí, el margen de tolerancia con uno mismo a veces somos, bueno, observo, ¿no? Autoexigencias, también hay que ver, ¿no? Cómo le afecta la coordenada del tiempo a la persona. Hay personas que se ponen más rápidas, otras personas que se ponen más lentas, y siempre estaríamos hablando de que o sea, tu cerebro o tu procesador lo único que está haciendo es mantenerte vivo al instante siguiente. sí. Y a veces en la construcción de nuestras propias vidas personales nos saltamos esas cosas. O sea, para mí el recurso LGC fue ir más despacio, explicarle a la gente para qué procesa lo que procesa, para qué le sirve lo que está procesando y dejarlo en un marco temporal. Esto es temporal, esto es Sí. temporal. ¿Y cómo lo vives tú en coordenada de tiempo, no? Porque bueno, uno puede eternizarlo o desmantelarlo en minutos. Sí, Eso correcto. depende de cada procesador. Yo, por ejemplo, tardo a lo mejor más, pero el día que lo resuelvo es porque ya me tiré a la pileta, me ahogué varias veces. ¿No? Como que voy siempre ahí. Pero bueno, esa es mi manera de procesar y luego lo que se va entendiendo también en una consulta, o por lo menos a mí lo que me pasa es encontrar el ritmo de esa persona. Respetarse el ritmo a uno mismo, encontrarse, o sea, darse el tiempo, tomarse el tiempo. ¿Cuál es mi tiempo? Porque bueno, también estamos como muy infectados en el random, ¿no? Consumiendo lo que se debe o no se debe hacer. Yo no sé lo que se debe o lo que no se debe hacer. Yo lo único que hago es comunicarme y que la persona me comunique cómo lo quiere hacer o aunque no lo sepa, pero ir orientándose más en aceptar su propio ritmo y poner todo lo que esté a disposición para que pueda efectuar esos cambios que quiere en su vida. Ahora, a veces se avanza mucho en 45 minutos y a veces se avanza poco, pero no está mal No, ni bien. O sea, ni no. el que avanza mucho lo está haciendo bien, ni el que avanza poco lo está haciendo mal, o al revés. No, 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 no. Correcto. Cada uno tiene su ritmo para darse cuenta y imponer, ¿no? Esto de, ay, se procrastina. Yo no sé si te procrastinas, yo sé que el otro día lo Claro. dije, ¿no? Yo sé que tú hoy no estás maduro para dar esa respuesta y no sé si es procrastinación, porque es que al final acabamos por donde vamos, nos dan un látigo, ¿no? Paremos un poco, Sí, ¿no? Claro. sí, 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 sí. A mí el recurso del ejercicio ha sido caracol, muy caracol y unas buenas bases fundamentales. Ha tenido que ver también con mi propia curiosidad, ¿no? Como con mi propia curiosidad, por un lado, y con mi propia resonancia, porque esa no la para nadie. O sea, vos puedes tener claro. mucha curiosidad, pero no, si no sentir resonancia, vas a querer intelectualizarlo y se va a quedar ahí, en una teoría más. Yo quiero que me solucionen esto. En últimas, la solución que es, la solución que uno busca ante un inconveniente que se tiene, ante una frustración que se tiene, es otra respuesta distinta a la que tengo. Entonces yo lo que quiero es avanzar en últimas como a la fuerza, ¿no? Dame el medicamento, quítame el dolor de cabeza, no me quiero hacer cargo de esto. Lo bonito que tiene la LGC es la conciencia que nos entrega de la importancia de la retracción. O sea, yo no Sí, recupero mi estabilidad avanzando más rápido o avanzando más allá de pensando, donde estoy. claro, La estabilidad la claro, recupero donde yo me puedo retraer a mi lugar estable. Y mi lugar eso es. estable no es el mismo lugar estable del vecino.
no es el mismo lugar estable del que yo estoy pensando que tengo aquí en mi cabeza. Es una... Cuando tú avanzaste ya tanto en ese proceso de avance, tanto de conflicto, ¿no? De querer dar una respuesta, pero no es conflicto porque hay un conflicto. La conflictiva la declaramos nosotros por no poder tener una capacidad de Sí, respuesta en el momento. Entonces, ando buscando cuál es la respuesta mejor adaptada a ese momento. Bueno, claro, también mutó el momento, ya pasó, ya pasó. No la dimos en ese momento, no la dimos, pero ¿qué hace? Nos ponemos tensos, empezamos a ujú, dar más de nosotros mismos y entonces la cosa se pone tensa y bueno, llega un momento que no se puede poner más tenso. Tiene que volver, oye, no, o sea, que ya no te puedes estirar más, no eres ni más alto, tampoco te puedes encoger más. O sea, eh, hay el movimiento de retracción, ¿no? Expansión y sí, retracción es natural en nosotros mismos y la LGC nos ha ayudado mucho en lo que es la conciencia solar, ¿no? O sea, estábamos sí. muy alejados de, primero, la conciencia terrestre, de dónde habitamos, y segundo, cuáles son las jerarquías que están aquí realmente aportándonos la estabilidad que perdemos a veces o no, ¿no? Gracias a eso, la conciencia solar ha sido un montón, ha sido un montón. A día de hoy creo que no me alcanza todavía para poderlo escribir. Sí, hoy veía, por ejemplo, el concepto de digital y analógico. Uno va a lo social y no, es que hay que tener la conciencia de lo digital y lo analógico y cómo yo me vinculo con eso digital y cómo me vinculo con eso analógico. Que yo me doy cuenta que cuando yo estoy interactuando en mi área laboral, en mi área familiar, en mi área social, hay un digital y un analógico que está funcionando ahí. Pero para eso tengo que tener una, ahí sí como que entro, estructura espaciotemporal asumida. ¿Cómo sería una estructura espaciotemporal asumida? Bueno, no me estiro a pretender saberla. En este momento estamos en un proceso de descubrimiento. En el caso mío de descubrimiento, de darme cuenta que me pasó una situación laboral, anoto la fecha y de repente, no sé, 2 años, 3 años, 5 años después, me acuerdo de ese evento, gestiono con el tiempo presente, con las métricas del tiempo presente, teniendo a vista aparato, calendaria, bueno, todas las métricas que tenemos en LGC y nos da una expansión a nivel de la conciencia y una expansión en lugares que son extremadamente abstractos, pero que a la vez uno los puede ver en el concreto. Y para que yo pueda ver esto, yo tengo que sacarme de mi interés solo solucionar mi vida. Solo que en el Mm. momento que, no sé, fue una discusión con mi jefe, por ejemplo, entonces, que no haya esa discusión. Es como que dejo por fuera lo que me está informando la realidad y lo que la realidad está trabajando, todos los aspectos digitales que se están trabajando en esa discusión, donde podemos nosotros hacer simplemente un registro de faltas y fallas. Y que no con esto nos hacemos irresponsables. No, sí, sí peleé con y la realidad se encarga. ¿Sí? Como que la realidad se encarga o No, como que yo no es hago. al revés, es al revés. Vos tomás mucha más responsabilidad en esa observación. Entonces, Claro. y te da anticipación, sobre todo para no tener que transicionarlo con el cuerpo. No Sí, le- eso es súper importante. Tienes, ahí no has le- dicho un punto muy, 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 muy o sea, importante. eh, acá Acá estamos en grandes desafíos, ¿no? O sea, vos venís a hacer una observación personal, pero desde un marco chiquitito y se va a trabajar ahí, pero vas a hacer grandes progresos en otras áreas, porque el digital efectivamente es un paquete de información abstracto al que tú tienes acceso en la medida en que te responsabilices del uso de tu analógico. Entonces, efectivamente, lo vas a ver en un contexto y lo vas a ver en tu contexto social y a veces la realidad viene a Sí. pararnos y hacernos eso. Yo digo, no, bajar un cambio, pues a lo mejor venía en quinta y en vuelta solo me da para estar en tercera
o me tengo que Sí, bajar de ese auto y agarrar otro, no sé, otro sí. transporte, no sé, estamos poniendo como también con una tonalidad de humor, porque todo es importante, las personas vienen con sus conflictivas de verdad importantes, les ocupan un montón de espacio en su vida, de tiempo, y bueno, no es fácil dejar de sostener el conflicto. El esfuerzo que hay que poner y el desgaste energético que hay que poner para sostener un conflicto. Sí, vos querés pues, sostener un conflicto y hazte la víctima. Es genial. Es hacerte la víctima. Y está genial, o sea, sí, está bien. Ahora, vos querés ser una víctima de manera. Yo digo víctima porque me hace Sí, mucha sí, sí, gracia sí. cuando lo dicen así, Sí, sí, ¿no? sí. Incluso con algunas personas más cercanas que ya manejamos la víctima y nos como que nos bromeamos, porque bueno, el sentido del humor desmantela. Hay personas que vienen con mucha presión y Mm. bueno, hacen descargas emocionales desde un llanto o una expresión así, porque ya están desbordados, se permite. Y hay otras personas que, bueno, pues ya están un poco más cancheros en su propio proceso y ya se les mete al ring desde el humor, ¿no? Entonces, el humor también desmantela, ¿por qué? Porque la capacidad de verse autoengañándose es muy satisfactoria también, o sea, lleva a lugares de ahora sí asumo, puedo asimilarlo más fácil cuando ya estamos levantando con humor, es muy bueno, porque quiere decir que la persona es capaz de reírse de su propia sombra, que se dice, ¿no? Siempre y cuando no sea sarcástico o irónico, ¿no? O sea, que eso no sea una pantalla que realmente está Para seguir ocultando, ¿no? Porque pues también puede servir para eso, para ocultarse más. para ocultarse, para no observar sus verdaderas vulnerabilidades o creer que en esa vulnerabilidad tiene una debilidad. Entonces también actuamos con determinadas pantallas en nuestra vida simulando que somos más o menos agresivos cuando es al revés. Estos conceptos de criminalizar todo, ¿no? Esto está bien, esto Mm. está mal. Pues esto, ¿no? Si eres agresivo, pues no sé, hay agresividades creativas, se pueden llevar hacia áreas creativas, hay gente que por ahí necesitaría ir, o sea, todo dentro de su contexto y regulado y emocionalmente contenido, está perfecto, pero tienes que saber para qué vas, para qué lo estás haciendo, con uso de conciencia, para qué te sirve, saber que van a haber procesos químicos en tu cerebro, que Mm. vos estás manejando hormonas también, o sea, que vos estás gestionando y administrando un montón de química dentro. Bueno, poder autoconocernos. Yo lo que trabajo es que la persona se vaya autoconociendo, pero tampoco es que les abra una enciclopedia y a la atragántate. No, va en base de la pregunta que tiene la persona. Yo quiero autoconocerme más acá. Bueno, pues vamos ahí. ¿Desde qué área? Pues quiero trabajar en el área de pareja. O pues yo tengo áreas profesionales. O gente que quiere trabajar áreas profesionales, como te digo, espera, porque la prioridad primero está en tu casa. Despejamos eso y después todo ese combustible sí lo ponemos en el trabajo para que no estés distraído, porque al final es la misma cosa. Pero ¿para qué estamos trabajando esto si yo lo que quiero solucionar es eso? Es que todo tiene que ver con todo. Y esta es la base donde lo otro se está expresando. Entonces, si no trabajamos acá, ¿de qué estamos hablando? Hay una cosa que tú acabas de decir que hace parte del humor que podemos estar trabajando dentro de la LGC, pero también dentro de lo complejo que puede llegar a ser ciertos tránsitos. Cada vez estoy más agradecida, o sea, lo que ha sido el 2024, poner en valor todos los años anteriores del 2013 hasta el 2023, de toda la instrucción del EGC, todo el panorama que me abre, todo poner el entendimiento, la comprensión que me da el EGC, yo digo, esto no lo podría tener en otra área, no me la entrega astrología, por ejemplo, yo que he venido con la astrología, no me la entrega la informática, que de cierta manera son ayudas. Yo no digo que eso no esté, que eso no me permita tener otra serie de comprensiones. Sin el marco de la LGC, me quedaría muy corta todas las experiencias que he tenido en los últimos años y poder capitalizarlas. Entonces hay una situación que tú acabas de nombrar. Bueno, es que me empiezan a quitar, a sacar las rueditas, ¿no? Y lo que yo veía era una mujer muy hermosa, quizás que se puso las pestañas postizas, ¿no? Y quizás se puso las extensiones.
¿no? Que quizás se puso los tacones así de esos de plataformas que yo digo, ¿cómo usan eso, no? Pero esas plataformas. Y como que al ingreso del 2025, yo lo que percibo, y puedo estar especulando, y mira que lo digo no sé cuándo va a Sí, salir sí, sí. esta grabación pública, estamos grabando, vuelvo a repetirlo, el 13 de diciembre del 2024, pero no se publica cuándo va a salir. Pero yo sé que como que en este momento que nosotros estamos transicionando como humanidad, es que nos empiezan a quitar, estuvo muy bien que utilizaras tus pestañas postizas, estuvo muy bien hasta el momento que utilizaras tus extensiones. Estuvo muy bien que estuvieras tu plataforma, pero ahora te vamos a retirar eso. ¿Cómo vas a funcionar? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a hacer que tus pestañitas hermosas, valores tus pestañitas naturales, las que tienen, y empieces a trabajar en ellas? No sé, echándote aceitico de resino, no sé, no Claro, tengo ni claro, idea. sí, ¿con qué? Si te vas a dejar Bueno, crecer el cabello, si te lo vas a empezar a cuidar, si lo vas a empezar a nutrir. Bueno, con el tema de la altura, bueno, empezar a aceptar que tienes tus 1,57, no tienes los 1,80 que quieres. Quizás biológicamente, porque incluye que biológicamente de pronto tus huesos empiecen a trabajar y tus células se renueven y quizás en lugar de estar tan bajita y tú dices, yo quiero estar, mira, ahí estoy especulando y me estoy yendo a que quizás, unos poquitos centímetros claro, de de tono muscular ganancia. pueden llegar a ganar. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la biología también está viva en el presente, la realidad está evolucionando todo el tiempo, entonces yo también estoy llamado a evolucionar, ¿no? Que las ayudas se me quitan precisamente para asumir esa maduración, pero asumir esa maduración es que yo tengo que hacer un trabajo, ¿sí? En el hecho de que me quitan los tacones, bueno, hay que empezar a fortalecer los músculos, hay que empezar a fortalecer el esqueleto óseo, no sé cómo se dice. Agradezco tener a la Alexe para poder comprender Sí, esto desde un lugar más amoroso, ahí sí como dice, sí, es armónico, amable, es más amable. El amable, LGC ¿cierto? es amable. El Que yo, LGC es amable. sí, y yo digo, wow, mira algo que puede ser o sea, es que imagínate, eso llevaba a la vida real, que todas tus ayudas, o sea, el solo hecho, hay una situación muy compleja que era una de mis grandes preguntas, yo decía, la ayuda que da la tierra para respirar, por ejemplo, para tener el oxígeno, ¿sí? Si bien yo tengo un aparato respiratorio Sí. que sabe cómo procesar el aire y quedarse con lo que yo necesito, expulsar lo que no se necesita y que ese aparato funcione bien, no puedo desligarme del hecho de que yo no produzco oxígeno, de que yo preciso la contención de la Tierra con su oxígeno, con su atmósfera, para que yo pueda seguir funcionando biológicamente. Entonces digo, wow, claro, no vamos a especular en la ciencia ficción de que ahora entonces yo tengo la capacidad funcional y biológica, porque para eso tendría que Y ser eso nos Tierra. pertenece, es un mecanismo involuntario. Retraerme un poco y no darlo tan sentado, o sea, porque es que nosotros damos por sentado Un montón un de cosas. montón de cosas. El cerebro hace compensaciones, es como que estamos en una balsa, ¿no? Entonces, yo estoy buscando respuestas desde mí, pero bueno, también desde mí como género femenino, como especie humana. O sea, hay un montón de cosas que si vamos más despacio, entonces de repente vos como mujer querés buscar una respuesta que daría un masculino. Bueno, si lo da un masculino, porque tiene que expresar género masculino, ya lo tengo que ver afuera. Entonces hay una parte del conflicto que es mía y que no, que es mía y que no, porque voy a necesitar, en el buen, entre comillas, de la respuesta de un otro, también de lo fantásticamente interdependientes que somos también, no dependientes, interdependientes. O sea, hay una interdependencia entre nosotros a veces se buscan soluciones adentro, se puede, tengo alcance o no para hacerlo, y hay otras veces que necesitamos de unos otros para aportar mejores soluciones, que al fin y al cabo va a ser solución de especie. Por eso te digo, o sea, en esto que estás diciendo, vos llegas al punto de plantearte el mecanismo de la respiración, pero hay gente que no. Hay gente que está, y esto lo digo desde la amabilidad que nos ha dado el recurso, ¿no? Hay Sí. gente que estamos, entre las cuales me incluyo, todavía intentando solucionar problemas del cotidiano. Y si esa es la prioridad, hay que atenderla, hay que atenderla. Por ejemplo,
Voy a contar un caso práctico. Una persona estaba muy asustada y entonces yo le dije, con prioridad tienes que atender el susto. Antes que nada, tienes que atender el susto, porque es lo primero que a ti se te pone delante que tienes que Claro. atender. Entonces, atendamos el susto. No, porque necesito ir al médico. Bueno, anda al médico, elige el médico que a ti te dé calma, que te dé confianza. Yo no te voy a decir qué médico, pero elige tú. Si vos sabes cuáles son tus criterios, entonces lo vas llevando a la persona a estar más amigado con sus propios criterios. Estamos finalizando, estamos en el último mes del 2024 y nosotros iniciamos el 2020 ¿con qué? Con un tema de la pandemia, ¿no? Mm, Donde hay un diagnóstico, hay una enfermedad donde supuestamente esa enfermedad me va a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué se activa que primero? solo afecta a la El especie humana. miedo. Y solo afecta a sí. Los Que gatos, solo ninguno se afecta murió, a ¿no? la especie Ningún humana. perro. No, supuestamente los gatos no, porque también los transmitían, que no sé qué, pero algún gato se murió de esto, no, ¿verdad? Un Entonces, grave bueno. conflicto con el ambiente hemos tenido. Un grave Claro, conflicto. wow, wow. O sea, 4 años después, porque yo creo que eso globalmente era la oportunidad. Digo Sí. oportunidad porque no necesariamente todo el mundo lo. Pues yo, hay gente, inclusive que estaba en la LGC, dijo que qué pasó eso del 2020, que Alejandra decía que el 2020 era un horizonte de sucesos, algo así, y que qué pasó. No, Marichi, si a usted le pareció que el 2020 no fue heavy, pues Alta Marichi. maduración de membrana. Sí, o sea, es que si eso y la oportunidad tan grande que dio en el caso de la pertenencia al sistema solar. 2020 yo no tenía pertenencia ni a la Tierra, ni mucho menos pertenencia al sistema solar. Hoy, Yo para mí es tampoco. fundamental, diciembre del 2024, que yo me despierte y yo sepa dónde está el Sol, geográficamente dónde está el Sol respecto a mi posición. Es decir, yo estoy acá, planeta Tierra, Chile, de qué lado del Claro. globo terráqueo estoy y dónde está apareciendo el Sol. Y me da la sensación que yo tengo de eso, no es para, ay, Sandra tan inteligente, ¿no? Esta cosa científica de que "Ay, tan inteligente este señor Massa que sabe Claro. dónde están los planetas y sabe tanto de astronomía. No, no es desde ese lugar, es yo me Claro, estoy no, y aparte no. ubicando Claro, es conscientemente y voluntariamente ubicarse. dónde estoy. Y en la noche, ¿hoy qué día es? Hoy es tal día, ¿con qué propósito? Ay, no, es que tengo miedo de que me vaya mal, entonces voy a decirle a mi doble dónde estoy para que, y qué me está comandando el miedo al futuro. Entonces, de nada sirve una derivación hecha así, sino eres consciente que estás en el planeta Tierra y qué percibes, qué sientes, y el marco de contenedor que me da a mí en este momento saber que estoy sentada, parada en el planeta Tierra, en el tercer orbital, que cuando me despierto, de qué lado está el sol, que cuando ya empieza a anochecer, de qué lado está el sol, que si estoy a la medianoche, de qué lado está el sol, y que yo pueda asumirme y que no necesito una aplicación que me diga dónde está el sol, dónde está la luna, dónde está Júpiter, dónde está. Y la calidad, yo siempre digo, ¿no? A veces no es tan importante la cantidad. Un dato de calidad es, yo estuve consciente, estuve autoconsciente lo más que pude, porque Claro, hasta también donde me dio. el inconsciente, estar en procesos de piloto automático en el día, nos deja procesar a la conciencia. Entonces, esta vaina de que hay que estar conscientes todo el tiempo, bueno, pues no sé, porque no sé si serías capaz de procesarlo Todo, sin reventar, claro, sin reventar. claro. Entonces, respetemos eso también, o sea, ese margen de ignorancia que es hasta aquí llego y hasta aquí no, y que tu calidad de transferencia, la transferencia que tú haces a la noche de información, sea la mejor calidad posible, la mejor Claro. calidad de datos que tú puedas dar. ¿Por qué? Porque te has observado, porque te has autocuestionado, no te has dejado en paz en el camino. Algo súper importante, dejarse en paz. Claro, claro. Está genial eso que acabas de decir. A veces la gente piensa que hacer un proceso es cavar profundo muy rápido. Que no, no. Hay profundidades y profundidades y hay gente que se queda muy bien en la superficie y es súper funcional eso también. Entonces,
Claro, conócete Las boyas tú. son importantes también en la navegación. Las pestañas postizas son muy importantes. Porque Claro, imagínate que una claro. persona que no tuviera pestañas, que de verdad, Sí, pues necesitaría unas pestañas para proteger a sus ojos de cualquier elemento exterior que pudiera estar amenazándolo. O sea, sí, hay un poco y un poco, ¿no? Digo, sí, sí, sí. pero bueno, como lo llevamos todo a extremos, pues así estamos. Claro, Que ya claro. no sabes si estás viendo a una persona o qué. Sí. No, ni decir las asiáticas cuando empiezan a pintarse en YouTube, ¿no? Ay, qué ¿Te las has divertidas, qué visto? divertidas. Sí, he tenido Bueno, experiencias graciosas de ese tipo. bien. 2020, en mi caso particular, inicié sin ninguna pertenencia al sistema solar. Estamos hablando del 2020 y iniciamos este proceso de LGC en el 2013. Mira todo lo que nos llevó. ¿Qué implicancia tiene de uno asumirse realmente perteneciente a la Tierra? Pues si yo pertenezco a una casa X, pues nada de lo que la casa me amenaza, porque yo pertenezco a esa casa, ni el perro, ni el ratón, ni el, pues me acuerdo de Ignacio que habló, ¿no? No sé, pero yo quedé ahí tildada con lo que, con la emisión de Ignacio, donde él decía, los perros de acá no se comen no se comen los ratones, no. Ah, no, no escuché, No, no, perdón. las aves. Ah, Él tiene los gatos, él compró unos gatos para que no hubiesen ratones en su zona, ¿no? Entonces, ajá, para intentar, sí. efectivamente, los ratones, los gatos cumplieron su función, no entran los ratones, ¿no? Entonces han tenido a los ratones fuera del territorio. Pero hay aves que llegan y ellos las cazan por diversión, cazan las aves. Sí, Pero sí. curiosamente él se dio cuenta que no se comen las aves que son de ahí, las que están con el nido ahí en el territorio, que son Ah, pertenecientes no, al... la respeta, ¿viste? La Las respetan. respetan. Entonces, claro, esa es la importancia de la pertenencia a la tierra. Si tú haces parte de la tierra, realmente un componente que está dentro de la tierra debería ser amenazante para ti. Esto viéndolo desde el punto de vista, pues, del tema pandemia, ¿no? Tener esa conciencia durante la pandemia, donde yo tenía que ser honesta y sincera de que yo tenía miedo de que de pronto, pero también por un lado tenía el miedo y por otro la certeza de que había un marco contenedor conteniendo mi biología. Entonces, algunos van a decir, pues sí, yo sabía que Diosito me iba a cuidar, pero es que estamos hablando de un marco de referencia tan gigante que a mí Dios no me alcanza. O sea, con honestidad, aquí ya no es hablar mal No. de Dios ni nada, pero que Dios me proteja o que la Virgen Santísima me proteja, no me alcanza para la conciencia que yo pude abordar el tema de la pandemia, donde pertenencia al planeta Tierra, emisor por fuera de la existencia, centro de la Tierra, tercer orbital de la Tierra, o sea, todo eso que se vino desarrollando en esos 4 años. La conectividad, ¿no? Estar Sí, conectados. sí, o sea, yo no puedo, o sea, es tan grande la distancia, la diferencia entre no tener esta conciencia y tenerla en la certeza de que todo está bien, de que, o sea, yo la calma la percibo a nivel biológico. La calma que percibo asumiendo eso no es a nivel mental, porque yo No. lo digo por mi experiencia cuando yo decía que Dios me protegiera, que la Virgencita me protegiera, cuando yo tuve una época en que yo hacía rosarios, ¿sí? No, aparte Y, puede haber una contradicción, puede ser incluso que tu cuerpo te esté diciendo que esté todo bien y en la construcción psicológica claro, sí puede pasar, todo pero lo bueno, contrario. en el caso mío, yo empecé a sentir, y eso fue construido en estos 4 años. Yo no estoy diciendo que en el 2020, cuando yo ya hice la conexión con el Ah, centro de la no. Tierra y que ya y el EGI y que ya no. Yo tuve que pasar de ver todas esas noticias, de sentir el miedo, de estar acá, de decir si salgo o no salgo. Bueno, de hecho no podíamos salir porque eso estaba Bueno, es prohibido que fíjate salir. lo que nos ha dado el recurso LGC, ¿no? O sea, es un montón, porque fíjate lo que voy a decir, ¿no? Tener la conciencia de un aparato, o sea, tenés que cursar 4 años, ¡4 años! 1461 días para ver tu límite de frontera, ¿no? Es Claro, 1461. O claro. sea, y a la vez ese aparato queda después determinado como un contenedor. Es un marco que te Sí, contiene.
¿Qué fecha de nacimiento tiene Ruth? 27 del 12 del 1976. Porque hay una cosa que no sé si tú lo has vivenciado como en esa frecuencia 27. Hablo de la 27, que como que falta potencia a la hora de tú querer avanzar, a la hora de tú querer poner la chancleta al acelerador, es como que tú haces toda la fuerza y esa vaina no avanza sino Ese 2 centímetros. 27, qué interesante eso que dices, porque a mí ese 27 creo que me ha dado la noción hoy de lo que es una repercusión. Fíjate que yo siendo anillo de fuego, también ahí tengo que calcular mucho porque a veces como que lo siente en mi biología las repercusiones. Claro, Entonces, para no repercutir yo más, ¿no? Entonces, ese 27 a mí me ha dado la capacidad de profundizar, me ha dado la capacidad de tomar conciencia de la repercusión de mis propios actos. Y sí, eso es genial, porque ahí puedes empezar a decir que sí que portas responsabilidad, pero primero te tienes que dar cuenta de eso. Y claro, recién me estaría enterando cuando te lo estoy contando. Claro, y aparte, si yo tengo conciencia de los elementos y para qué es funcional este elemento, ponele que estamos hablando de un volcán y del magma. ujú, El magma es un amortiguador para el planeta, para que las placas, el movimiento de ya, placas no sea brusco. Entonces, ahí vemos levantamientos de montañas, formaciones geográficas, ¿no? Sí, tener noción sobre las repercusiones de nuestros propios actos. A mí como anillo de fuego hoy me estaría resirviendo desde el recurso LGC, porque entonces el reactivo es el reactivo, pero el posta, ¿no? claro. Está muy en calma. Yo hoy siento que gracias al recurso, yo estoy en calma con el reactivo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó cuando terminamos de grabar con Ruth en en la primera entrevista? Lo primero que vi fue que tú fuiste a Facebook y emitiste un directo ahí en Facebook hablando de la procrastinación. Y Sí, yo sí, me decía, desquité. sí, y en ese momento yo dije, o sea, ¿qué tiene que ver lo que acabamos de hablar con esto? Nada, no No, tenía nada y tenía todo. exactamente, en ese momento pensé nada. Y yo dije, pero si hablamos de esto, ¿qué pasó en la vida esa fue la pregunta que se activó? ¿Qué pasó en la vida de Ruth? Que salió esto, que emergió esto, como que yo lo veía descolocado, una cosa con la otra, ¿no? Sí, sí, bueno, porque nada, en mi Y área de en este trabajo no momento, trabajo claro, siempre LQC. claro, y en este momento le encuentro un sentido tan gigante y te lo agradezco un montón porque es el regalo por lo menos que tú me estás entregando a mí el día de hoy y espero que a los oyentes también. Y Gracias. es, y es lo siguiente, hay una cantidad de gente que ahora dicen hay un diagnóstico que supuestamente son TDA, que es un espectro autista, ¿no? Que hace parte del espectro autista, son procrastinadores, ¿no? Entonces, al decirlo de esa manera, entonces ya anclamos al ser con que soy, no estoy teniendo tal cosa, temporalmente estoy en esa situación, no, soy procrastinador, ¿no? Y además emerge la culpa. En lugar de tener lupa, emerge la culpa. Yo debería haber hecho esto y no lo hice, ta. Hablo porque ha sido parte de mi vida el tema de la procrastinación, el tema de poder cumplir los objetivos con el canal. Sí, Me ha sí, sí, pasado. sí, sí. Yo termino la esto y no, en 2 semanas ya está esto publicado. No, tal. Empieza pues en una de las últimas emisiones y de las publicaciones, pasó de que me enfermé, o sea, ponerle que me enfermé, estaba biologizando una gripa, una cosa, y ¿qué tuve que hacer? Alejarme del canal y todo lo que tenía que ver con eso y Atender con ponerme a prioridad, atender claro. mi biología y empezar a decir, claro, necesito una pausa, o sea, no va a salir la edición cuando tú quieres, no va a salir la publicación cuando tú quieres, porque hay un arco mayor de contención de eso que está sucediendo. Y cuando empiezo a darme cuenta de que lo grabé tal fecha, lo edité entre tal, yo quería editarlo de tal fecha a tal fecha, no se pudo por XXXX, y Ajá. lo edité de esta fecha a esta fecha y eso fue lo que fue ocurriendo durante la edición de esta fecha a esta fecha y salió emitido finalmente en tal fecha. Yo veo ese marco
y es una cantidad de, así como dices, se empiezan a alumbrar los bombillitos de una manera que Sí, yo sí, dije, sí. yo digo, uff, afortunadamente le hice caso a mi biología, afortunadamente no me dejé llevar por el estrés de que tenía que entregar rápido el video, y así con todo, o Se sea, sintieron esto, así los pilotos de la pista, ¿viste? De aterrizaje o de despegue. sí, sí, exactamente eso es lo que ocurre, sí, sí, Te genial esa imagen que ubicaste. das, sí, Sí, mira, maravilloso, por acá, la nave va por acá. ¿Ves sí, por aquí? Por aquí. sí, Bueno, eso es de lo que se trata, ¿no? Que vayamos intentando encontrar nuestro por aquí. Y digo nuestro por claro, aquí, porque si yo encuentro mi por aquí, tú encuentras tú por aquí, el otro encuentra su por allí o su por aquí, pues al final es nuestro por aquí como especie. claro. Digamos, en ese momento que está supuestamente procrastinando, ¿cuál sería como, qué es lo mejor? Es ver cuál era la demanda del momento. Tú dijiste, ¿cuál es lo Claro, inmediato? Lo inmediato es ir al médico. Bueno, lo inmediato es voy al médico. Lo inmediato que es hacerme cargo de claro. mi miedo, pues me hago cargo de mi miedo. Los holísticos dicen, hay que convocar a la autoridad interna, ¿viste? Al fin y al cabo, ser autorreferente. Pero bueno, nos ha costado, porque también las palabras se han modificado mucho, los que usamos el recurso LGC, hemos visto grandes cambios en nuestra dialéctica, Ujú. ayuda mucho en la terapéutica, a mí me ayuda, porque puedo aplicar esos conceptos y sentir que la persona realmente se siente contenida dentro de un concepto más amplio y no una palabra que está totalmente pegada a la neurología con un montón de significados asociados. Pues esto, ¿no? Yo el otro día casi que me burlaba de la palabra procrastinación, pues yo hago eso, ¿no? Soy bastante kamikaze, entonces me mando así, porque bueno, porque ya llegué a un nivel de saturación de entre lo que se dice, que tengo, o sea, pues yo estoy en las redes, veo lo que pasa, tengo que observar a mis propios consultantes o las personas que deciden invertir en lo que yo hago para observar sus propios procesos y tengo que ver en las redes sociales qué pasa y la verdad que es un montón. Es un montón, creo que nos está pasando también esto que ralentizar ayuda mucho, que no es una crítica destructiva, que es una crítica constructiva hacia todas las personas que estamos asumiendo esta responsabilidad, porque atender a un otro en su urgencia no es fácil, porque yo también tengo mis urgencias, tengo, como dices tú, dejar ruta auténtica para otro momento porque me tengo que atender, porque nuestros procesos personales son muy importantes para luego, mínimamente hoy, lo que tú estás brindando, ¿no? O sea, es un montón. Y que sepan, o sea, que todo el mundo que está ahí teniendo como una observación más o una resonancia hacia LGT, sepa que nosotros también como personas, tenemos nuestros tiempos lentos, que lo procesamos con la mayor amabilidad que tenemos disponible para nosotros mismos, que es un espacio en construcción, que todo llega, que si se van a acercar, se acerquen desde esa amabilidad y vernos a nosotros también en esa vulnerabilidad, ¿no? Que es fantástico. Yo creo que lo que nos ha dado es, bueno, pues estamos así, nos asumimos como estamos y yo creo que hay algo que es muy importante, que es que cada uno tiene sus propios alcances y sus propias limitaciones. Hay que respetar la fundación, es como lo que yo digo en este instante, Sí, lo que me emerge decir en este preciso momento, para que gracias por eso. para que la capitalización, o sea, primero el estrés nace de ahí, de que yo no entienda eso, qué significa profundidad, qué significa profundo, qué significa fundar antes, qué significa diferenciar digital de analógico, diferenciar abstracto de concreto. Yo sé que muchas personas que llegaron a la LGC, muchas entre comillas, porque no sé qué cantidad realmente, pero sé que hay momentos en que como todo se vuelve tan lento, tan lento, tan lento, pareciera que es más repetitivo, ¿no? Ay, que el aparato, ay, que la fecha nativa, ay, que los cuatro cuadrantes, ay, que calendaria, y eso como se come aquí en la vida real.
pero hay una cuestión aquí Bueno, muy hay un momento linda, en que lo pueden hacer. Hay un momento que muy se linda. sucede. Claro, hay una situación muy linda que ocurre con la LGC y yo solo lo he vivenciado con la LGC. Y es lo siguiente. Cuando ocurre una situación que me lleva a un límite, cuando me ocurre una situación que me es demandante en la vida real, yo lloro, yo me preocupo, yo me estreso, eh, Pasamos por todos los estados. pero hay una gran diferencia. El lugar desde donde ocurre eso es muy diferente a cuando me pasaba en el pasado. Mientras yo estoy llorando, si es el caso, mientras yo estoy estresada, si es el caso, mientras yo estoy vivenciando, hay algo que yo percibo claramente con toda certeza que me está conteniendo. Y hay algo que está observando todo eso, o sea, que está con así con los ojos así gigantes, observando cada cuadrito de lo que está ocurriendo. De alguna manera se hace cargo de eso que está pasando. Entonces, si tuve que llamar a una amiga llorando, si tuve que llamar a alguien, mira, necesito que me ayudes acá, hay una observador activo observando esa situación. Pero lo lindo que tiene la lógica global convergente es que una vez pasas esos periodos, y cada vez yo lo que percibo es que cada vez como más rápido, la luz que aparece en esos bombillitos que tú hacías de la pista de aterrizaje, que me parece es que es así, o sea, esas lucecitas que se empiezan Se te armó genial. son más grandes. O sea, yo digo, claro, yo sabría, por ejemplo, no sé, ahorita voy a hablar sobre la envidia, ¿no? Que de pronto, porque iniciamos con un caso de trabajo, ¿no? Puede ser que yo tenga conflictos laborales y entonces vimos que el conflicto laboral en la consulta con Ruth, nos dimos cuenta que ese conflicto laboral en realidad está mostrando que hay un grado de envidia por parte suya no reconocida, pero ¿de dónde nace la envidia? Entonces me voy a mi infancia y entonces de ahí en mi infancia me fui a mi clan y de ahí en mi clan no me fui sino al 10.000 antes de Cristo, no sé, me fui ahí. Y finalmente, con el EGC es que nos damos cuenta que no necesitamos abordar esos temas porque en un momento dado pueden ocurrir cosas que uno, si respetas la realidad te respeta a ti. Si tú no quieres forzar al cambio de la realidad, siendo muy honesto, que en un momento dices, sí, sí la quiero cambiar, yo no quiero que esto sea así, no quita que en algún momento tú digas, por ejemplo, cuando pasó algo con tu hija, ¿no? Que tu hija te contestó. Puede pasar que tú digas, no quiero que mi hija me conteste, no quiero que me grite, no quiero, ¿sí? Está el no quiero, también incluido, ¿cierto? Entonces yo quiero que mi hija me conteste mejor, entonces como una forma como de yo querer forzar a que mi hija sea más respetuosa conmigo. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí, 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 sí. Está incluido dentro del proceso que eso me puede pasar yo estando transitando el EGC. ¿Cuál es la diferencia gigante en el EGC? Que cuando se unen los puntos y las lucecitas empiezan a prenderse, a iluminarse solas, porque tú te levantaste un día y empezaron todo, empieza a converger y las lucecitas empiezan a prenderse. Lo que te da la LGC es decir, no hay luz, no hay lámpara sin combustible. Toda lámpara se Sí, enciende con combustible. ¿Y cuál sí. es el combustible? El combustible de la conciencia es la experiencia. ¿Cuál es el propósito de la experiencia? Si me preguntan a mí hoy, 13 de diciembre del 2024, la respuesta es, el propósito de la existencia es ser combustible para la conciencia. Y esa lucecita que se enciende es gracias a cada una de esas cosas que pasaron donde hubo un desafío, un autodesafío, hubo unas situaciones donde yo tuve que retraerme, decir, no, me quitaron los tacones, me quitaron las pestañas postizas, me quitaron Claro, las claro, mechas y, claro. y entré en fricción con la realidad y me sentí vulnerable y me sentí potente y me sentí como, hazte cuenta, ¿no? Haz la imagen, ¿no? Me quitaron y bueno, esa realmente eres tú, no es esta linda, Claro, preciosa. ¿no? Sí, sí, incluso que si era la envidia lo que te estaba comandando, que era como la fiebre que estaba la envidia, empiezas a darte cuenta, ah, es que estoy en ancla cruzada, ah, es que yo estoy confundiendo digital con analógico, ah, es que yo no Sí, estoy asumiendo desdoblamiento. Entiendo por qué me daba envidia. Entonces, ¿dónde está la culpa por sentir envidia? ¿Dónde está el rechazo porque yo fui claro, envidioso durante claro. X años? ¿Dónde está la culpa hacia mi mamá o a mi papá o a mis ancestros o mi...
No, todo eso es combustible de conciencia, o sea, empiezas a agradecer que hayan sucedido esas cosas, pero no porque sucedieron esas cosas, sino por la conciencia que tienes en este momento y por esos bombillitos que se, o sea, yo lo digo, esos soles que empiezan a alumbrar, que son tus ojos alumbrando y dice, wow, tengo una nueva conciencia. El amor que emerge es un amor que yo lo percibo que no tiene carga energética. ¿Tú sabes qué es un amor que no tenga carga energética? Trae una liberación. Que es pura conciencia. Eso yo se lo Sí, dejo, se lo agradezco infinitamente a la lógica global convergente. ¿Cuál es el propósito de fundar? no fundir. No fundir. Wow. De todo lo que hemos transitado con este desarrollo LGC y cómo estamos pudiendo aplicar todo esto como, a mí me encanta decir recurso LGC, porque es Ujú. un recurso aplicado y yo sigo recursando el LGC. Entonces nunca dejamos de fundar, ¿viste? Todos los Nunca, días. nunca se deja de fundar. Y yo creo que estamos todos ante eso, ¿no? Sí, Muy contentos por un lado, muy en calma. Agradezco a todos, ¿no? A todos los que resuenan, a los que están en la ala técnica, a los que se están acercando, a los que se acercan y se van. O sea, es un montón, es un montón. A los que se van y no vuelven. Yo también he estado ahí, en todos esos hemos estado todos, ¿no? Y bueno, hoy podríamos decir que es un desarrollo que hay que cuidar sí, mucho y que hoy pues, quizá no estamos teniendo la gran cantidad de cosas a las que vamos a poder aplicarlo, que ya lo estamos aplicando y que nos va a trascender a todos. Yo la verdad que, no sé, no puedo estar más que contenta de que justo en este momento haya llegado, en el momento en el que yo estaba, llegar a mi resonancia con eso. Es algo de lo que me apropio, en el sentido de que estuvo muy bueno y hoy poder decir resueno con el EGC y estar aplicando todo eso en mi ámbito laboral me expande, creo que sí, que también, que me funda, me funda, me funda y creo que hoy vamos a ir pudiendo cada vez más, unos en unas áreas, otros en otra, bien. en tu cotidiano es genial, en tu cotidiano es por donde tenemos que empezar. Creo que después luego repercute en el buen sentido de la palabra, ¿no? De como que trasciende a otras áreas de nuestra vida y va haciendo que el rol sea más funcional. Entonces, wow, la palabra fundar es un montón. La importancia, quería preguntarte, porque una de las cosas que te vi por ahí, pero ya me informaste en su momento de que lo trabajaste fue con Fabiana, ¿no? Junto a Fabiana, lo que son constelaciones familiares, ¿cierto? Sí, con Fabiana yo lo que hago es mucho asistir. Le doy como una asistencia a su labor. Ella hace constelaciones estructurales, quizá ella pueda escribir con muchísimo mejor detalle cómo ella desarrolla su actividad, pero a mí me gusta mucho la cooperación con ella porque, bueno, vemos ese espacio muy en neutralidad, observamos las dinámicas que se arman, las sistémicas familiares y y siempre lo trabajamos desde un lado muy amable. Para mí es un placer, me genera una satisfacción enorme poder trabajar con ella cada vez que viene a Córdoba. Es como nada, la verdad es un privilegio porque ya te digo, damos una visión muy neutra, llegamos a una profundidad determinada también. Está muy bien que la sociedad incorpore lo que llamaríamos alternativas posibles de observación. Ahora, que sepamos que lo que estamos observando son dinámicas y conductas de grupos sociales, ¿no? Y que bueno, que se llega hasta ahí, que está muy bien, que nos deja contenido y poder hacer cada vez siempre digo, ¿no? Que sea la mejor calidad posible, la mejor calidad posible. Yo puedo decir que compartir con Fabiana
lo que compartimos un espacio de calidad, observamos constelaciones desde un lugar muy estructural y bueno, yo he tenido la suerte de llegar con ella a ver engramas, ¿no? Engramas fuertes de constelaciones familiares que afectan a colectivos, como podría ser la noción de un genocidio, ¿no? Entonces está Sí. muy bueno hacia donde hemos llegado por una cuestión de especie, ¿no? Tomar esa responsabilidad. Hemos llegado a lugares muy, muy interesantes. Esto te lo comparto desde mi ámbito técnico, ¿no? Desde mis Ujú. observaciones. Sí. Quizá Fabiana podría desarrollarlo desde otro lugar. No me compete a mí hablar de la actividad de Fabiana, pero como asistente, constelaciones aplicado con recursos LGC, es un antes y un después. Bien. Yo tengo la duda acerca de la palabra constelación. ¿Por qué? Porque el Mm, concepto de constelación desde la claro, astrología es una cosa, desde la astronomía es otra. bueno, La vez pasada creo que te pregunté a ti, ya no recuerdo si fue a ti o a otro de los entrevistados, pregunté qué era constelación en las 5 leyes biológicas, qué era claro, constelar, ¿cierto? claro. Y ahí yo me enteré de que yo no sabía qué significaba constelar, o sea, qué era una constelación. Entonces, llevado a la consulta de constelaciones familiares, ¿qué significa constelar o qué es una constelación familiar? Es la observación de una dinámica de un colectivo que llamamos familia y Ujú. cómo se establecen dinámicas de comunicación y Bien, se van estructurando sistémicas. Entonces, este clan funciona así y se comunica así. Y en esta comunicación hay estas distorsiones, estos obstáculos, estas incomunicaciones también. ¿Qué cosas no se dijeron? Bueno, siempre hablamos desde el lugar, otra vez, ¿no? Yo me lo llevo a la decodificación biológica, ¿no? ujú, ¿Cómo es que se desarrolla una dinámica donde cada uno está queriendo decir una cosa, pero cada uno está interpretando una cosa distinta? Y entonces ahí sí, es donde se arma lo que se llama la confusión. La confusión y otras muchas cosas que, bueno, ya te digo, a mí no me toca porque no soy consteladora y no puedo hablar con el lenguaje técnico. Pero para mí una constelación es una dinámica, una dinámica comunicacional donde con distorsión o sin ella, todos se entienden a la perfección. claro. Con distorsión o sin ella. Y cada uno ahí juega un rol específico para esa dinámica. Cuando vos podés observar desde afuera más grande la dinámica, ah, no, porque resulta que es que mamá, ponerle un ejemplo, no me estaba mirando porque tenía que estar atendiendo otra cosa que por ahí estaba en su área intelectual o la estaba pasando. Entonces tú ves que hay una dinámica ahí, que no hay comunicación, pero ¿por qué? Porque se está atendiendo a otra cosa. Entonces lo que haces es ordenar, poner atención, tener una mirada más amorosa, como que es muy bueno esto, que el amor es que tú has dicho que no es tan energético, Ujú. llegue a todos y todos se sientan en amabilidad con eso, con pertenecer a ese marco familiar, en amabilidad, porque al fin y al cabo Claro. es lo que o sea, la constelación lo que promueve es que tú tengas una mirada amable hacia algo distorsivo. Mira que cuando hablamos de familia, parte del conflicto, o sea, ahorita digamos, hablando contigo me queda como claro, el conflicto es por tener un marco de referencia muy chiquito. O sea, me doy cuenta que si lo vemos en Claro, esa situación, en ese ejemplo que diste de la mamá con el hijo, ¿no? El hijo se dio cuenta que la mamá no lo miró, pero como la percepción del hijo está tan acotada a lo que siente, a lo que quiere, y a su mundo chiquito como bebé, entonces su único universo es la mamá y la mamá no lo miró, temporalmente no lo miró, claro, y su conciencia quedó ahí
con esa situación, no me miraron. Y ahí, a la medida que va él creciendo, crece con sus propios marcos, haciendo conjeturas y argumentaciones con sus propios marcos, nuevamente pequeños. Claro, o sea, llega adulto y cómo no va a llegar conflictuado con la mamá, cómo no va a llegar conflictuado, pero esto es muy diferente a que yo le diga a ese adulto, es que tu mamá, tú le debes la vida a tu mamá y tú tienes que honrar a No, tu no, padre no. y madre. Marco de conciencia está procesando solo con que yo debo honrar a mi madre y a mi padre porque me dieron la vida. Y como me dieron la vida, entonces todo está habilitado. O sea, lejos de esa No, no, argumentación. es poder darle a la persona una descripción más amplia de su acote en la mirada. O sea, tenías un ángulo que estaba así, claro, y se le da una mirada con regulación emocional. O sea, siempre va a estar contenida esa mirada y siempre es muy neutral. Quizá yo con Fabiana creo que lo que más me gusta asistir es esto, ¿no? Vemos personas, vemos, incluso vemos personas, o sea, vemos a la especie también, ¿no? Sin mucha etiqueta. Hay veces que eso ya, de repente, ya que sea tu mamá, casi que no te estaría importando tanto. Claro, Que sea tu papá, tampoco te estaría importando tanto. Entonces, de repente es como que queda como bueno, no, un gran abrazo a la especie. Y ahí, va, yo tengo el gusto de poder expresar hoy esto, ¿no? Que es lo que claro, vivencio. No todo el mundo tiene esta vivencia que yo comparto cuando he hecho una constelación, ¿no? claro. Yo sé lo que brindo, yo sí sé lo que brindo. Alejandra decía, precisamente por esto de no tener los marcos personales e impersonales incluidos dentro de nuestra observación y no tener observadores abstractos y concretos activos en nuestra observación, hace que pues obviamente eso sea un caldo de cultivo de conflictos, ¿cierto? De conflictivas, está conflictuado con todo, ¿verdad? Pero tener el deseo y el anhelo de la armonía, ¿no? De ser buenos. Entonces, esto de que ahora tenemos la oportunidad de ser buenos, pero también estar vivos. Porque Y parte, desobedecer con amor, que decimos, ¿no? Ser buenos y desobedecer con amor. claro, 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 claro. Este deseo y este anhelo de ser buenos, digamos, de llevármela bien con mi vecino, de llevármela bien con mi familia, pero no tener el por dónde abordar ese bien, ¿cierto? Que tanto anhelo. ¿Por qué? Porque el marco contenedor de mi percepción y de mi observación está muy acotado. Si yo Sí, amplío las referencias que estoy utilizando para observar a mi familia y que no lo reemplace por un argumento, porque yo lo que observo, digamos, lo hablo desde la religión, lo podría hablar desde cualquier otro lugar, ¿no? sí, Pero desde la sí. religión es tu mamá, tienes que amarla, es tu hermano, tienes que amarlo. Todos somos diferentes, tenemos que abordar la diversidad. No, es que hay una serie de procesamientos, de pertenencias, de referencias que se tienen que modular, no sé si es la palabra, aquí y allá y acá, en una serie de conciencias que empezamos con 5.1, 5.2 y 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, conciencias de cada uno de esos planos, para que me salga natural tener una vida armoniosa con mi mamá, que cuando la veo a los ojos no haya ninguna carga hacia ella. No porque no Claro, la ame, sino porque ya la puedo ver objetiva. No porque yo sea buena o porque haya tenido que no, llegar con el no. rabo entre las patas, no, porque La bondad, esa actitud de pronto de que como ya uno no tiene resentimiento, ah, no, si ves que tuvo que llegar, venir con el rabo entre las patas, o sea, es tan chiquito ese argumento, es tan chiquito ante el proceso de conciencia que se ha despertado por un proceso, por una capitalización de ciertas situaciones que han sido complejas, pero que han servido de combustible para una nueva conciencia, ¿no? Y para una nueva fundación y refundación de la existencia, donde podemos hacer realmente cosas novedosas, nuevas, no una repetición de la repetidera, y desde ahí no quiero desligarme de lo que tú dijiste, la diferencia entre fundar y fundir. Fundir es que son dos cosas concretas que yo tuve que llevarlas a alta temperatura
que se pusieran líquidas, 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 y luego yo hago, amalgamo esas dos cosas y genero otra cosa supuestamente nueva. En realidad, nueva, no, 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 no es porque nuevo, porque los mismos elementos van a converger ahí. exactamente. Entonces, fundar algo nuevo es eso, ¿no? El tema de la fundación de una ciudad. Esa ciudad no existía. Entonces la vas a fundar y apenas vas a empezar empiezas, bueno, empezaban por la iglesia. Entonces yo digo, empiezan por la I. ¿Será que eso nos dice algo? O sea, ya es mirar todo eso desde otra lógica. Empezamos a ver una cantidad de matices tan distintos que de verdad que hablando contigo lo que más valoro de esto es una realidad vivida sin carga, pero con conciencia. Una vida vivida, una realidad vivida sin carga, pero con plenitud, con Sí, responsabilidad social, con responsabilidad asumida. O claro. Es sea, que además confundimos también eso, que la plenitud es joda, es estar, lo, o sea, ir livianos por la vida también es ser responsables y que no nos pese. Ir livianos no es, o sea, uno puede ir con muy poco equipaje, pero puede ser tremendamente pesado, o puede ir con mucho y estar todo hueco, ¿no? O sea, depende, pero yo creo que sí, lo que acabas de decir es súper importante. Ir liviano por la vida es vivir las cosas así, ¿no? Estoy donde estoy, le estoy encontrando incluso hasta satisfacción. O sea, yo he podido vivenciarlo al revés, que eso que nosotros consideramos que era elevado nos llevaba a desencarnar, ponele, ¿no? ajá, ¿No? A ujú, salir afuera de la existencia, pero del cuerpo, de la sí, biología. Y en este o por lo menos invertir yo en el desarrollo ha sido todo lo contrario, es decir, wow, cuanto más sólido lo siento, ¿no? Con más fundamento, lo llevo de manera más liviana, o sea, lo transito de manera más liviana porque no es porque es lo que me toca, porque incluso hasta hoy podría decir, estoy disfrutando lo que me toca. O sea, lo que antes decía, esto es lo que te ha tocado, no sé qué, como si fuera algo que está programado ahí, de repente no. Eh, le das una vuelta de rosca, no sabría cómo decirlo en este momento para que lo que nos escuchan se sientan como más cercanos a esto que estamos queriendo transmitir, que a veces esa pesadez que sentimos no es más que estar bien parados en nosotros mismos, claro, claro. estar bien parados en nosotros Tener un mismos, buen estar ancla, tener una muy buena ancla. seguros, claro, estar seguros, tener confianza, ser confiables, transparentes también. Wow, de ahí ya me abres una cantidad, pero ya estamos terminando. Has nombrado que quedó yo creo que para una tercera, que es Sí, dale, dale. confiable, concepto de confiabilidad, concepto de transparencia. Está bien también esta propuesta a veces que nos sale donde me echamos lo técnico con lo que no tanto, porque bueno, a nosotros nos costó más, fue Uf, tomar el aprovechamiento. Esto es algo que también yo que te agradezco mucho, ¿no? Creo que una de las cosas que a mí me ha brindado estas dos entrevistas es que he podido tomar cuenta del aprovechamiento que he hecho del desarrollo. Y eso te lo quería agradecer personalmente. gracias, Ruth. No, a ti por tu A implicancia ti. dentro del desarrollo, por tu frecuencia, por tu implicancia espaciotemporal. Yo la percibo, como no sé si lo dije en la anterior, pero uno percibe el aporte del otro desde un lugar tan abstracto y tan profundo que Mm, no cabe la negación, o sea, no hay forma de negarlo, que tú no lo puedas eh, modular verbalmente, porque todavía necesitas procesarlo desde otros lugares sí, para poder tener las palabras. No, no sí. implica que no lo percibas, ¿no? Te agradezco tu No, yo tengo implicancia, la te certeza. agradezco en últimas la gravedad con la cual has asumido la existencia. No es fácil, no todo el mundo se la puede. Te doy las gracias por eso y por pues la Esta no. capitalización que vendrá después también, ¿no? Y que seguirá viniendo, ¿no? A cada uno de los oyentes que nos siguieron hasta acá, esto me dio
medio que íbamos para un lado y para el otro, mientras intentábamos subir y bajar. Gracias por su paciencia, gracias por su tolerancia, gracias por permitirme en lo particular a mí expresar. Básicamente me estoy despidiendo en este momento de este 2024, de estos 4 años que ha sido desarrollo del aparato 506. No sabe lo agradecida que estoy con Alejandra Casado, no saben lo agradecida que estoy con cada uno de los compañeros que han decidido implicarse en este desarrollo, porque el amor, la libertad, la certeza, la confiabilidad con la que me siento, me percibo en este momento, no me caben las palabras, no me alcanzan las palabras para poderlo expresar. Pero a cada uno de los compañeros que han estado en Ruta Auténtica, que han dicho sí a cada una de las entrevistas desde marzo hasta el mes de diciembre, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente, Ruth, por estas 2 entrevistas que me has entregado. Yo creo que eso de la transparencia y confiabilidad nos puede dar para de pronto hacer una tercera emisión, y si algo les ha abierto en ese conversatorio que hemos tenido con Ruth, a los oyentes, pues les pido que nos dejen por ahí sus comentarios y sus preguntas para la tercera ocasión que nos reunamos con Ruth, poderlo abrir. Y nada, Ruth, ya hemos llegado, ya tenemos 2 horas aquí ya listas. Te invito a que te despidas y a que compartas si hay algo más que tengas. Feliz, 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 feliz fin de año para todos. La verdad que un gusto cada año más a gusto, más, de verdad, más plenos. Lo que has dicho tú, qué buena palabra que trajiste, plenitud. Así que bueno, un feliz año 2024 y que inicie en el 2025 pues así, plenamente, ¿no? Como estamos transmitiéndolo ahora. Gracias, Sandra, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a ti y nos vemos el próximo año. Besos, besos.